Hablaremos de la historia como disciplina. ¿Qué es la historia? La historia es el relato de los acontecimientos pasados. Básicamente, esta es una definición sencilla, básica, que yo creo que resume la idea fundamental. Historia es la narración de aquello que ha ocurrido. También sirve la palabra para referirse a la obra de un historiador. Por supuesto que cuando hablamos del pasado, no nos referimos a todo y absolutamente todo lo que ocurrió en el pasado. Nadie va a hacer una historia relatando todos y cada uno de los viajes de las caravanas que atravesaron el desierto del Sahara. Hay un trabajo de selección, hay un trabajo mágico, que es el de dar forma a un relato, a una narración de aquello que ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa historia? Lo necesitamos porque la historia, o más exactamente el pasado, da sentido al presente. Es gracias al pasado que entendemos lo que somos, lo que nos está pasando y por lo tanto lo que podemos hacer. Por lo tanto yo diría que se hace historia para comprender el presente y se comprende el presente para poder proyectarnos hacia el futuro, que es en el fondo una de las cosas humanas que todos tenemos, el dirigirnos hacia metas, el tener proyectos y el avanzar hacia algún punto. Porque es importante y útil la historia, tanto a nivel personal como a nivel de los pueblos, de las colectividades, de las sociedades. La historia es importante, como decíamos, porque da sentido a lo que estamos haciendo. Piense cualquiera de los que me estén escuchando y viendo, ¿por qué está aquí viendo este video? Y la explicación de por qué está viendo este video va a venir de los hechos pasados que lo condicionaron. Lo mismo sucede con los pueblos. Claro que hay que hacer a estas afirmaciones algunos ajustes. Hay una frase de un filósofo español, Santayana, que dice: quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. No se refiere exactamente a los pueblos, sino más bien a las personas. Y tampoco es cierto que por conocer el pasado uno no vaya a repetir los errores. El ser humano tiene una capacidad infinita de cometer errores. Pero en todo caso, conociendo el pasado es que podemos asimilar la experiencia de otras personas, la experiencia de otros pueblos, el recorrido que han llevado a guerras, a revoluciones o a fracasos y éxitos tanto personales como colectivos. Hablemos ahora un poco de la historia académica, de la historia tal como se enseña en las escuelas y como se hace en las instituciones. La historia académica surge con el crecimiento de las universidades y la masificación de la educación, diríamos hace unos 200 o 250 años, y esa historia académica tiene algunas características ya no siempre respetadas, pero por ejemplo en la idea de que hay una historia y una prehistoria. Historia trabaja con documentos escritos, documentos de todo tipo, y prehistoria trabaja con restos fósiles, restos, digamos, arquitectónicos, etc. Por cierto, eso ha ido cambiando y ese límite entre prehistoria e historia se ha ido difuminando un poco. También la historia clásica, la historia académica, hablaba de edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Edades que de alguna manera todavía se usan como un comodín para la docencia, para la escritura y para el lenguaje cotidiano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas edades se ajustan a ciertos pueblos del planeta, Europa y las Américas, pero que para la historia japonesa, por ejemplo, no tiene mayor sentido. Otra cosa que plantean los historiadores formales, digamos, es que el historiador no puede estudiar fenómenos muy cercanos en el tiempo, que todavía no son historia. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque acepto la idea de que aquello que está muy próximo a nosotros no puede de ninguna manera ser estudiado con mucha objetividad y con mucha, digamos, tranquilidad y con mucha perspectiva. Pero en todo caso pienso que el historiador también debe hacer crónica, también debe ir tratando de asimilar, de interpretar y de organizar los sucesos. Que por lo menos no hay que llegar a ese límite de 50 años que clásicamente se ponía para el historiador. Porque yo me digo, si yo no estudio los sucesos, sino después que ya hayan transcurrido 50 años, ¿qué va a pasar entre tanto? Y entre tanto lo que va a pasar es que políticos, periodistas, gente interesada, personajes de todo tipo, van a ir escribiendo algo así como su historia. Y de tal manera nos van a proporcionar entonces una perspectiva distorsionada, fragmentada, una perspectiva que debiéramos de alguna manera también ir trabajando desde el punto de vista de la historia.